Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden de 10. Vamos a hacer esta vez algunos de los ejemplos de parcial que tomamos la vez pasada acá en la UBA. Vamos a hacer matemática 51, ¿sí? Para todos los que estuvieron viendo o están cursando la materia. Antes que nada quería pedirles que se suscriban al canal y si les gusta este contenido que le den like al video. Así eso nos apoyan de alguna manera para seguir haciendo este tipo de contenido. Bien, vamos a arrancar entonces primero con el primer caso, ¿sí? Donde acá lo que nos piden es resolver este problema que tiene un intervalo para despejar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso dice escribir como intervalo unión de intervalos el conjunto A, ¿sí? Que en este caso está dado por estas cuentas, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo el paso a paso como para ver qué es lo que se hace en este caso, ¿no? Nosotros tenemos x sobre x menos 5, que en este caso es menor que 6, ¿ok? Para comodidad voy a dividir la hoja en dos, ¿también? Porque estos ejercicios en general funcionan bastante en columna, ¿sí? Y de alguna manera se pueden simplificar un poquito. Entonces, lo primero que yo les invito es a ver, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes tienen una desigualdad de este estilo, hay que prestar atención a lo siguiente. Generalmente nosotros tenemos muchas opciones para poder despejar este tipo de problemas, pero suele suceder que cuando tenemos una división, ¿sí? Es probable que la forma de resolverlo sea llevarlo a una división de tipo comparada con 0. ¿Por qué es esto? Como hemos visto nosotros en la cursada, la división con 0 nos abre posibilidades, sobre todo con el tema de los signos, ¿sí? Con el tema de cuánto puede llegar a representar un número o el otro, ¿sí? Y eso también pasa en la multiplicación. No todas las desigualdades son así, pero en este tipo de casos se pueden pensar de esta manera. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es ordenar, ¿sí? La ecuación de forma tal, ¿sí? De forma de división. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer al principio, por lo menos acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de pasar este lado. Entonces yo diría, bueno, perfecto. Al principio, entonces vamos a tener acá, ¿no? De este lado. Y lo que conviene hacer es dejar despejado, ¿sí? Uno de los lados con un 0, ¿eh? Porque la idea es comparar la división con un 0. Si este 6, en este caso, está sumando, la idea es que lo tengo que pasar restando. ¿Está bien? Otra forma de ver esto, básicamente es, si yo tengo un 6 y quiero sacarlo de acá y el 6 en sí no está haciendo nada, simplemente lo que tengo que hacer es restar 6 a ambos lados, porque lo que está haciendo acá el 6 indirectamente es una suma. Con lo cual, en este caso, tacho 6 menos 6, que me queda un 0, que es lo que ustedes ven acá, y luego acá me queda la expresión con el 6 a secas. ¿Está bien? Bien, y luego, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, que ahora, con esta fracción, ¿no? Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, decimos, bueno, hay una resta de dos fracciones, con lo cual eso nos invita a pensar que esa resta se puede expresar de otra forma. Por ejemplo, para hacer la resta de dos fracciones, los elementos que tienen que tener en común son mismo numerador y mismo denominador, perdón, es decir, el mismo elemento abajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo que haría es lo siguiente. Mirando los dos denominadores, ¿sí? Que son el x menos 5 y el 1, yo voy a tratar de buscar un denominador común entre los dos. Como no son números, sino que es una expresión algebraica, ¿sí? Lo más sensato en este caso es multiplicar cada uno, en el contrario, arriba y abajo, numerador y denominador, por multiplicación cruzada. Entonces, por ejemplo, si esta fracción, ¿sí? El x sobre x menos 5 no le tiene un 1 o tiene un 1 tácito, lo puedo expresar multiplicando arriba y abajo. Y de la misma forma voy a hacer lo mismo con este 6, que acá multiplicando tiene un x menos 5 y abajo también tiene un x menos 5. ¿Está bien? Entonces, en limpio, la expresión que me queda, por ejemplo, es x menos 5 por 1, ya tengo un denominador común. Y acá voy a tener, por ejemplo, en este caso, x por 1, que es x, menos, y acá al hacer distributiva tengo 6 por x y 6 por menos 5. Que esto me termina quedando menos 6x, ¿bien? Y luego tengo menos 6 por menos 5, que es menos por menos es más, y 6 por 5 es 30, ¿bien? Con lo cual esto nos queda menor que 0. Acá tenemos una opción, por ejemplo, de agrupar las x. Fíjense, nosotros tenemos menos x menos 6x, que esto nos termina quedando menos 5x, ¿sí? Más 30, y abajo vamos a tener x menos 5, que esto es menor que 0.
Y acá es donde se abre la posibilidad, ¿sí?, de los casos que nosotros hablamos de las divisiones, ¿sí?, con respecto a 0. Yo, por ejemplo, tengo una división de dos números, una fracción, por ejemplo, a menor que 0, a sobre b menor que 0, y esto que me está diciendo, que el signo de esta fracción es negativo. Por ser una división cumple con los mismos requisitos de signos que puede tener, por ejemplo, una multiplicación, ¿sí? Es decir, en este caso, yo acá voy a tener, por ejemplo, a mayor que 0, ¿sí?, tiene que ser, para que sea negativo, más sobre menos, o menos sobre más, en ambos casos. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, este primer caso, donde tengo a mayor que 0 y b menor que 0, ¿tá?, porque la forma, digamos, correcta de poder hablar de los signos es con las desigualdades. Y luego tengo el otro que es a menor que 0 y b mayor que 0. Entonces lo que voy a hacer es, con estas rutas vamos a identificar cada uno. Entonces, por ejemplo, este elemento de acá arriba es el elemento a, es el numerador de la fracción, y el elemento que está abajo, el x menos 5, es el denominador de la fracción, que en este caso se llama b. ¿Está bien? Entonces con esto vamos a ir armando la ecuación. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones. Yo tengo menos 5x más 30, ¿sí?, mayor que 0, y después tenía, por ejemplo, x menos 5 menor que 0, o por el contrario, menos 5x más 30 menor que 0, y x menos 5 mayor que 0. ¿Bien? Estos son los dos casos, yo acá les voy a poner nombre. Entonces, por ejemplo, este sería el caso 1 y este es el caso 2. ¿Bien? Y vamos a ir viendo cada uno por separado. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a ver, en la primera parte, ¿sí?, en las primeras dos, ¿sí?, por ejemplo, esto se puede resolver de la forma que ustedes quieran, ¿bien? Pero fíjense que acá hay algo bastante interesante, porque yo, por ejemplo, voy a señalar acá en verde, ¿no?, estas dos inecuaciones que son casi la misma, excepto que tienen el signo, digamos, de la desigualdad distinto, ¿no? Pero en sí la morfología, la nomenclatura, la semántica es la misma, y lo mismo con estas que estoy marcando acá en amarillo. Con lo cual, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, en la primera, yo podría decir, bueno, en ambos casos, si yo resto 30 de los dos lados, puedo despejar, sacar ese número, digamos, que está ocupando, y dejar la 5x libre de ese lado. Es una opción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resto 30 de los dos lados, ¿sí?, y en ambos la operación es exactamente la misma. Es un pequeño truco que, si les sirve, buenísimo, ¿está bien? Entonces acá saco estos 30 de ambos lados, y las dos ecuaciones me van quedando respectivamente menos 5x mayor que menos 30 y la otra menos 5x menor que menos 30. De la misma forma puedo hacer lo mismo con el x menos 5, ¿sí? Yo sumo 5 de los dos lados porque tengo un 5 que está restando, ¿está bien? Entonces menos 5 más 5 se hace 0 y las desigualdades me terminan quedando x menor que 5 y luego de este lado me termina quedando x mayor que 5, ¿está bien? Y vamos a ver que acá nos falta una vuelta de tuerca, pero ya esto va teniendo una forma más interesante que lo que veníamos teniendo hasta hace un rato, ¿sí? Fíjense otra cosa. Por ejemplo, yo tengo este menos 5x que está multiplicando, con lo cual siempre recuerden, siempre, que uno no pasa términos, no pasa operaciones de un lado del otro, sino que nosotros aplicamos operaciones contrarias a lo que queremos despejar en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y eso es un poco nuestra idea central acá. Entonces, si yo tengo un menos 5x que está multiplicando, para sacarlo de ahí, lo que tengo que hacer es dividir ambos lados por menos 5, ¿sí? Esto es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Más allá que uno, digamos, lógicamente a veces pasa, entre comillas, ¿sí?, términos de un lado y del otro, pero esta es la forma que corresponde. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí?, menos 5 con menos 5 se cancela, perfecto, ¿sí?, y menos 30 sobre menos 5 queda en 6 positivo, ¿sí? Pero bueno, en realidad sería 6 positivo, ¿sí? Pero acá tenemos un pequeño problema. Porque ¿qué ocurre? Cuando yo paso dividiendo un número negativo, va a cambiar el signo de la desigualdad. Esto pasa si yo lo paso dividiendo o multiplicando, es decir, si yo divido o multiplico en ambos lados por un número positivo, por un número negativo, no así con un positivo, ¿sí? Con lo cual acá va a terminar quedando x, por ejemplo,
¿sí? En este caso va a terminar quedando x menor que 6. Acá va a terminar quedando x mayor que 6. Fíjense cómo los cambié. Y voy a tener, por ejemplo, x menor que 5. Y luego lo que faltaba, que es x mayor que 5. ¿Está bien? Habíamos dicho que estas eran las rutas 1 y 2, ¿no? Vamos a dibujarlas en la recta a cada una. Entre ambas, entre 1 y 2, no se olviden que está este signo que es la unión, ¿sí? Cuando uno habla, siempre recuerden esto, cuando uno habla de intersecciones que tienen que ocurrir ambas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, el caso este que estoy señalando en verde, ¿sí? Lo que nosotros estamos pidiendo es que a la vez, para este caso puntual, x sea menor que 6 y a su vez x sea menor que 5, ¿sí? Y para el segundo caso es exactamente al revés, aunque la lógica es la misma. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicarlo acá. Acuérdense que cuando están ubicando en la recta siempre van de izquierda a derecha, de menor a mayor, eso no cambia nunca, ¿eh? Y entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, x menor que 6, que es toda esta parte que ustedes tienen acá, y x menor que 5, que es toda esta parte que ustedes tienen acá. Donde se cruza, ¿sí?, la desigualdad, esa es la solución. Entonces la solución 1 va a ser x perteneciente de menos infinito a 5. Y ahora la solución 2, que es donde se cruza x mayor que 6, que es todo esto que estoy pintando, y luego x mayor que 5, que es todo esto, donde se cruzan es desde 6 hasta más infinito. Entonces, por ejemplo, vamos a tener x perteneciente de 6 a más infinito, ¿sí? Y ahora, como tenemos la unión, ¿sí?, de ambas partes de esta, ¿sí?, fíjense que son secciones de la recta que no se cruzan, ¿sí?, pero de todas maneras no importa, porque la solución pide la unión de las dos. Entonces la solución general para este caso va a ser, por ejemplo, x perteneciente de menos infinito a 5, unión de 6 a más infinito. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no? Bueno, vamos a ir a la página que mencionamos siempre, que es la de Wolfram, y vamos a hacer un chequeo, ¿no? Porque fíjense que acá yo tengo que básicamente resolver este intervalo, ¿no?, esta desigualdad, x sobre x menos 5 menor que 6. Entonces, como es una cuenta bastante, no diría sencilla, pero digamos, es una cuenta simple, en el sentido de que no requiere gran estrategia, simplemente uno puede, ¿sí?, directamente plantearla y ver qué es lo que ocurre. Entonces ponemos x sobre x menos 5 menor que 6, ¿sí?, así directamente lo planteamos y vamos a chequear, ¿sí?, qué resultado nos da Wolfram. Entonces, por ejemplo, vemos la desigualdad y nos fijamos acá donde dice Interval Notation. Acá lo que es importante darse cuenta, ¿sí?, es que la hoja o la computadora nos va a dar el resultado en distintas maneras, pero que en base tiene que ser lo mismo que estamos poniendo nosotros. Fíjense que acá no está usando la nomenclatura de la unión ni nada por el estilo, sino que está diciendo que ambos intervalos son válidos. Esto también puede ser una buena respuesta. Nosotros de todas maneras siempre privilegiamos este tipo de escrituras para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos ahora a hacer el segundo, ¿sí? Vamos a hacer el segundo ejercicio, que en este caso pide lo siguiente, ¿no? Nos van a dar una función, ¿sí? Vamos a leerlo atentamente, pero esencialmente lo que pide es esto. Nos va a dar una función, ¿está bien? Y de esa función dice, bueno, vamos a determinar los conjuntos de positividad y negatividad que tiene. Pero primero lo que pide es encontrar los ceros, ¿no? Bueno, de alguna manera está todo relacionado en este ejercicio, porque cuando pregunta acerca de los ceros, en este caso nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que primero se empieza por ahí, ¿sí? Es decir, primero tenemos que tratar de encontrar cuáles son los números que efectivamente nos van a dar cero en nuestra cuenta. ¿Está bien? Entonces, lo que conviene hacer para encontrar esos ceros es otra forma de decir, bueno, primero pensemos en qué tipo de función estamos trabajando. En este caso, como esto es una función polinómica, ¿no?, de todas las que venimos estudiando, esta función, por ejemplo, es fácil de factorizar, ¿sí? O por lo menos lo que uno pensaría en primer lugar es en factorizarla para trabajarla y partirla en partes más pequeñas, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, perfecto, nosotros tenemos esto, vamos a ver cómo factorizarlo, vamos a estudiar, a ver un poco la fórmula de la función y a tratar de estudiar de qué se trata esa fórmula que nosotros tenemos ahí. Vamos a observar lo siguiente. Primero,
si nosotros tratamos de factorizarlo, primero que tenemos que ir de menor a mayor, es decir, de temas o de estrategias que sean más cortas o más sencillas a estrategias que sean un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta función lo que tiene es que nosotros vemos que hay una x que nosotros separamos en términos a toda la función y hay una x que está presente en todos los términos, ¿sí? Por lo menos una. Tenemos x al cubo, x al cuadrado, una x sola, pero da la impresión de que es una función de la cual uno puede sacar factor común fácilmente porque no hay grandes elementos que nos lo pidan. Entonces, por ejemplo, en este caso ponemos f de x, que esto nos queda como x por... Acuérdense, al sacar factor común uno escribe exactamente lo mismo que tenía al principio, respetando todo, pero bajando 1 o los grados del factor común que uno haya sacado. Y ahora fíjense que observamos esta parte de la función que en este caso lo que nosotros tenemos básicamente es una función cuadrática, ¿sí? Bueno, esta función cuadrática que aparece acá básicamente se puede factorizar, ¿sí? Nosotros podemos usarla con la resolvente, ¿sí? Que la resolvente es una fórmula bien específica. Yo de todas maneras no la voy a usar así, sino que lo voy a hacer en forma automática, más que nada para ahorrar tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos en forma automática? Bueno, vamos a volver a nuestro Wolfram, ¿sí? Vamos a escribir la fórmula de la función y en este caso le ponemos x al cuadrado, por ejemplo, vamos a poner x al cuadrado, ¿no? Más, en este caso, por ejemplo, más 2x, ¿no? Y luego menos 3. Y se puede poner así, igualado a 0, que es de hecho lo que estamos buscando, o también ustedes lo pueden escribir como roots, que es en inglés, y con eso sale la respuesta. Entonces, fíjense, acá básicamente, esto es muy interesante, porque nosotros le pedimos a la cuenta que nos calcule esa resolvente, ¿tá? Pero la respuesta que nos da Wolfram tiene varias maneras alternativas, ¿ok? Esto obedece, digamos, a varios temas de matemática que algunos los tocamos en esta materia y otros no. No tiene otra cosa. Pero fíjense, si uno mirara esto, de alguna manera la que nos serviría más de todas estas que dice alternate forms es la que voy a pintar acá en verde y tiene una razón muy particular porque esta es la forma factorizada del problema, ¿sí? O sea, esta es la forma, entre comillas, factorizada, ¿sí?, de la cuadrática. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, para este problema es la que más nos sirve para algo puntual. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto que está pintado en verde, que es lo que voy a pintar en verde acá también, básicamente es la misma expresión, ¿sí? Es decir, este x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a esto que ustedes ven acá. Por lo tanto, nosotros podríamos reescribir la función completa como decir x por x menos 1 por x más 3. ¿Está bien? Y ahora uno dice, bueno, vamos a tratar de encontrar el conjunto de ceros, que es lo que primero pedía el problema en este caso, ¿sí? Cuando uno dice el conjunto de ceros, básicamente de lo que se trata el problema es que igualar esa función a 0, ¿sí? Tratar de ver cuánto nos queda. Entonces, por ejemplo, en este caso yo al igualarla a 0, voy a tener esta cuenta. Piénsenlo de esta manera, si yo tengo una multiplicación que me va a dar 0, ¿sí? Yo tengo acá tres términos, ¿no? Tengo este que está pintado en rojo, después tengo este que está en verde, ¿sí? Y tengo este que está en amarillo. Si yo tengo una multiplicación de tres cosas y las tres cosas me dan 0, ¿eso qué quiere decir? Que con tal de que una sea 0, ¿sí?, directamente anula toda la cuenta. Entonces yo de acá puedo decir, bueno, el primer término en rojo puede ser 0, puedo decir que el segundo término en verde puede ser 0, o puedo decir que el tercer término en amarillo puede ser 0. Entonces de acá sacamos el primer término, el x igual a 0, ya está, digamos, por default, ¿sí? Acá no hay mucho que hacer, esa sería una de las primeras raíces. El segundo término, yo por ejemplo, sumando 1 a ambos lados, tengo que me queda x igual a 1, ¿sí? Con lo cual, ya con esto me quedaría tranquilo. Y después, pasando el x, o restando 3 en ambos lados, acá me quedaría x igual a menos 3. Entonces yo ya tengo, si los ubico en la recta y los ubico en orden, ¿sí?, es decir, del menor al mayor, ya tengo 3 puntos donde por lo menos sé que la función va a pasar por esos 3 puntos, ¿sí? Y si quisiera escribir la respuesta en forma elegante, como lo pide la materia, sería x perteneciente, entre llaves, de menos 3, 0, 1. Hago una aclaración acá. Uno lo pone entre llaves porque estamos hablando puntualmente de esos valores que aparecen ahí, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de intervalos, ¿está bien? Entonces esto lo aclaramos porque, bueno, es importante para que ustedes lo tengan en cuenta.
Ahora el tema acá está en decir, bueno, cuando la pregunta habla, lo voy a pintar acá en verde, ¿no? De los conjuntos de positividad y negatividad, ¿de qué se refiere? Bueno, básicamente digamos, los trozos de recta que quedan entre las puntas en rojo, básicamente son aquellos valores de la recta donde la función puede tomar o valores positivos o valores negativos, ¿sí? Y esto ocurre básicamente porque digamos, la función nosotros ya descartamos que vale 0 en los puntos en rojo. El tema es qué pasa en los puntos en blanco. Entonces lo que conviene hacer acá, como hemos visto en clase, es tratar de probar de alguna manera, ¿sí? Tratar de probar de alguna manera cuáles son esos valores que aparecen en el medio en forma de intervalos. Yo lo voy a pintar acá en verde. Fíjense, uno de los primeros intervalos, que es este que está en verde, ¿sí? Este que aparece acá, ¿sí? Que en este caso este intervalo, por ejemplo, es de menos infinito a menos 3, ¿no? Después voy a pintar este en azul, que aparece acá, ¿sí? Bueno, este que estoy pintando acá en azul es, por ejemplo, de menos 3 a 0. Después tenemos otro, voy a pintarlo acá en negro, que es este, ¿sí? Que en este caso, este por ejemplo, es de 0 a 1. Y después finalmente tenemos este que voy a pintar en rojo, ¿sí? Que este en este caso va a ser, ¿sí? De 1 a más infinito. Entonces, lo que conviene hacer siempre para estos intervalos es tratar, ¿sí? De armar una tabla y ver cuántos son el resultado de cada uno de esos valores. Entonces, ahora con estos intervalos lo que nosotros deberíamos hacer es probar valores en una tabla, por ejemplo, para cada uno de estos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir copiando uno por uno. ¿Está bien? Esto es un poco de trabajo manual, pero nada, digamos, es como solemos decir en matemática, trabajo de pico y pala. ¿Sí? Es decir, hay que sentarse, hacer las cuentas y bueno, en base a eso ver el resultado que nos dan. ¿Sí? Un poquito, nada, digamos, trabajo manual. Pero nada, digamos, del otro mundo. Sí, acá, recomendación, tengan cuidado con algún dedazo, algún número que no pueda ser demasiado claro, pero después por el resto no van a tener mayores inconvenientes. Entonces, por ejemplo, vamos a armar una tabla, ¿no? Vamos a armar una tabla acá, ¿sí? Acá lo que vamos a poner son algunos valores de x, ¿sí? Estos son los valores de x, y acá vamos a poner los valores de las imágenes, ¿está bien? Y yo lo que voy a hacer es seleccionar algunos números, ¿no? Fíjense que acá estoy poniendo solamente los números, mejor dicho, esto, digamos, en teoría sale con, o por lo menos lo que se llama Bolzano, ¿está bien? Acá dejé los intervalos y vamos a poner los valores que ya sabemos cuánto vale, que son los ceros, ¿sí? Que estoy dejando acá lugar exclusivamente para ellos. Para no hacer un lío, digamos, con los números, vamos a poner acá, vamos a poner en amarillo, menos 3, 0 y 1. Estos son, menos 3, 0 y 1 son los valores de x, de los cuales nosotros ya sabemos que valen 0, ¿está bien? ¿Por qué sabemos que valen 0? Porque fueron las raíces que sacamos hace un rato. ¿Y qué hacemos entonces con los intervalos en colores que están arriba? Bueno, sencillamente lo que hay que hacer acá es tomar un valor cualquiera de ese intervalo, reemplazarlo en la cuenta y fijarnos cuánto nos da. Yo voy a poner acá arriba mis sugerencias. Por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 3 podemos poner un menos 4, por ejemplo. Entre el menos 3 y el 0 poner un menos 1. Entre el 0 y el 1 poner un 1 medio, ¿sí? Y entre el 1 y el más infinito poner un 2, ¿sí? Y luego tenemos acá la función, que la función era esto, ¿sí? Podemos también usar la función completa, pero esta forma factorizada, entre las ventajas que tiene, es que es un poco más cómoda para trabajar con las cuentas, ¿ok? Entonces yo la voy a hacer a mano acá. Por ejemplo, ¿cuánto es la imagen de menos 4? ¿Sí? Entonces acá tenemos, donde va la x, menos 4, por menos 4 menos 1, por menos 4 más 3. Fíjense una cosa, esto da menos 4, esto da menos 5 y esto da menos 1. Y en multiplicación, negativo por negativo da positivo, pero por negativo me da menor que 0. Si esto me da menor que 0, quiere decir que todo esto que aparezca acá en la función es negativo, porque la función es continua. ¿Está bien? Entonces ya por lo menos sé que esa parte es negativa. Después voy a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a ir haciendo las cuentas acá. Voy haciendo lo mismo para la imagen en, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir haciendo lo mismo para la imagen. Ahora un segundo. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo para la imagen en menos 1. A ver. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver. Ahí justo no me andaba el marcador.
Pero bueno, vamos entonces a recurrir a algo menos dramático. Bien, vamos a hacer acá la imagen en menos 1, ¿sí? Que esto me queda menos 1 por menos 1 menos 1 por menos 1 más 3. Es decir, esto va a quedar menos 1 por menos 2 por 2, ¿sí? Negativo por negativo, positivo por positivo es positivo, ¿sí? Entonces acá termina quedando, ¿está bien?, positivo. Y luego vamos a hacer la imagen, por ejemplo, en un medio, que es un medio por un medio menos 1 por un medio más 3. Vamos a tener un medio, vamos a tener menos un medio y vamos a tener 3 por 2 que es 6, más un medio son 7 medios. Negativo por negativo, negativo por positivo es negativo. Y luego tenemos en el 1, en este que tiene el 2, acá hacemos la imagen en 2, que esto nos queda 2 por 2 menos 1, todo esto por 2 más 3, que vamos a tener 2 por 1 por 5, positivo por positivo, positivo por positivo da mayor que 0, ¿sí? Con lo cual vamos a tener ahí. Entonces tenemos conjunto de negatividad, ¿sí? Hasta ahora tenemos estas dos partes, ¿sí? La parte verde y esta parte en blanco, ¿sí? Entonces, como son dos conjuntos por separado, los ponemos o los expresamos como una unión, ¿sí? De menos infinito a menos 3, unión de 0 hasta 1. Y el conjunto de positividad lo mismo, ¿sí? X perteneciente, que es el azul, ¿sí? Y el último blanco. Entonces, en este caso le ponemos menos 3, 0, ¿sí? Unión de 1 a más infinito. ¿Cómo hacemos para probar si esto está ok? Bueno, vamos a venir acá a nuestra función. Yo voy a escribir la función completa, ¿sí? Entonces tenemos x por todo esto, ¿no? Esta es la función, la primera parte. Cualquier expresión que ustedes pongan, si la original, la factorizada, es indistinto, no hay problema. Pero lo mejor que de ver acá es poner plot, que es el dibujo. Digo, esto se puede hacer con las desigualdades también, no hay problema, pero con un dibujo es un poco más claro, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner acá, ¿sí? Ya las raíces las sacamos, así que ya sabemos más o menos. Pero fíjense, ¿sí?, que esto tiene que ser coherente con lo que nosotros habíamos dicho en su momento, ¿bien? Por ejemplo, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo acá voy a pintar los intervalos como corresponde, ¿sí? Tengo de menos infinito a menos 3, que es esto, ¿sí? Después tengo el otro, que es de menos 3 a 0, que es este que ustedes ven acá, efectivamente, el celeste. Luego voy a poner este en amarillo, que es el de 0 hasta 1, ¿bien? Y luego voy a poner el otro en rojo, que es el de 1 más infinito. Fíjense, ¿sí?, cómo todos cumplen, ¿ok? Fíjense una cosa, el verde, ¿sí?, y el amarillo son los que estoy señalando acá, ¿sí?, que efectivamente son negativos, como habíamos dicho. Fíjense que la función pasa por debajo de la línea del 0, con lo cual está bien, son funciones negativas. Y el positivo, que es lo que estamos marcando acá digamos en azul y luego en rojo, efectivamente son también positivos. Entonces ahora ya cumplimos con lo que pide el ejercicio, chequeamos que está ok, con lo cual nos quedamos tranquilos de que así es bien resuelto. Vamos a ver ahora otro de los casos, ¿sí?, que en este caso es el tercer caso, ¿sí? En este caso, fíjense, ¿qué es lo que pide acá? Bueno, una función, y lo que pide acá básicamente es lo siguiente, es calcular el dominio de imagen, pero no de la función, sino de la función inversa, porque tiene este pequeño detalle, f inversa, que aparece ahí, ¿sí? Acá este es un ejercicio interesante porque tiene varios puntos o varias aristas para analizar. Primero, vamos a ver un poco la función. La función lo que tiene en este caso básicamente es que es una función que uno a simple vista la ve como una función racional, ¿sí? Es decir, nosotros la miramos y lo que tenemos es que es una función, que es una división, pero no es una división cualquiera, sino que es una división de dos monomios, ¿sí? Es decir, dos términos con x, pero cuyo grado tiene solamente grado 1, ¿sabes? No tiene cuadrado, no tiene qx al cubo, ni siquiera fracción, sino que simplemente es grado único. Entonces, por ejemplo, en este caso, para este tipo de funciones, vamos a poner así que son funciones racionales. Igual este término es bastante amplio, ¿sí? Pero este caso de funciones racionales es como bastante específico para estos casos puntuales que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, hay algunos tips que tiene este tipo de funciones. Por ejemplo, para nombrar de alguna manera a los números que acompañan a cada caso, yo les voy a poner unas letras características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, ¿no?,
A, B, C y D, ¿sí? Y a cada una de estas acompaña A por X más C y B por X más D. Esta sería como la estructura genérica que tiene cada una de estas funciones racionales, ¿ok? Y, digamos, uno puede analizar en matemática, uno puede analizar los problemas de varias maneras, de la manera más amplia posible, ¿sí? Con toda la teoría que ustedes saben, pero hay a veces algunos atajos muy interesantes, como puede ser en este caso. Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente. Este tipo de funciones racionales tienen algunos tips. Por ejemplo, el dominio, ustedes saben que el dominio nosotros lo sacábamos viendo, digamos, en un caso de que haya una división como acá, qué número, ¿sí?, hace que esa división sea dividido 0, que justamente es una división complicada y que está prohibida en matemática y que no se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una forma rápida es que si la función tiene esta forma, la división, en este caso, la del dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales, excepto este número, que es el número que anula acá abajo, que en este caso va a ser menos d sobre b. Esto es una fórmula, ¿sí? Pero es directamente lo que vale d sobre lo que vale b. ¿Está bien? En este caso, ese número va a ser el responsable. Y por otro lado, la imagen de f, esto también con las asíntotas, va a ser y perteneciente a los reales, excepto, ¿sí?, y acá hay que prestar atención al a y al b, ¿sí?, que acompañan a las x en cada caso. ¿Está bien? O sea que básicamente esta sería la forma. Entonces, mirando esto, ¿sí?, ya que la función, vamos a hacer un poco de zoom sobre la función y vamos a identificar cada uno de los números, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, mirando, vamos a ver que, por ejemplo, el a, que es el que está acompañando al x, vale 2, el b, que es el que acompaña al x de abajo, vale un 1, ¿sí?, el c, que es la constante que está acá libre, vale un menos 5, y el d, en este caso, vale 4. Entonces, rápidamente, sin hacer muchas cuentas con este atajo, podemos decir que el dominio de f van a ser x perteneciente a todos los reales, excepto, ¿sí?, excepto quién, menos d sobre b, que en este caso es menos 4 sobre 1, que nos termina quedando menos 4, ¿sí? Y por otro lado, la imagen de f nos termina quedando y perteneciente a los reales, excepto quién. Acá dice a sobre b. A es 2 y b es 1. 2 dividido 1 es 2. O sea que nos termina quedando de esta manera. Ahora, esto no es lo que pregunta el problema, porque el problema pregunta el dominio imagen, pero no de esta función, sino de la función inversa. Sin embargo, saber este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la función inversa, hay una propiedad muy importante en este caso, que es el dominio de la función original, ¿sí?, es equivalente, ¿sí?, en este caso, ¿a quién? A la imagen de la función inversa, y por otro lado, la imagen de la función original es equivalente al dominio de la función inversa. Es decir, sin hacer todavía las cuentas, analizando esto, y esto siendo válido siempre, ¿sí?, ya podemos chequear o tener algo para chequear cómo nos debería quedar nuestra cuenta, ¿sí?, y contrastar si hicimos bien las cosas o no. Entonces los tiro, es un buen tip para que ustedes se queden tranquilos al momento de hacer la cuenta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, sabiendo esto, uno podría decir, bueno, si el dominio de mi función original me quedó esto, lo que estoy marcando acá, yo eso puedo concluir que va a ser la imagen de mi función inversa, va a ser exactamente lo mismo. Lo único que tengo que hacer acá es tener la precaución de cambiar las letras, que son exactamente al revés. Entonces digo, y perteneciente a los reales, excepto el menos 4, ¿está bien? Y por otro lado, ¿sí?, esta caja que estoy marcando acá en verde, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, digo, bueno, el dominio de la función inversa, ¿cómo me queda? Bueno, es la imagen de la función original, entonces pongo x perteneciente a los reales, excepto el 2. Si hicimos bien las cuentas, esto es lo que nos debería quedar en un primer momento. Entonces vamos a proceder a hacer las cuentas acá. Básicamente, cómo obtener la función inversa es un tema de despeje, ¿sí?, pero acá lo que es importante es que uno tiene que ser ordenado con las cuentas, ¿ok? Entonces, la idea sería así. F, ¿sí?, es la variable i, ¿está bien? Con lo cual yo voy a escribir eso, ¿sí? Y lo que tengo que hacer una vez que tengo esto, ¿sí?, es despejar x. Ese va a ser mi objetivo, ¿sí? Entonces veo la igualdad y digo, despejo la letra x, ¿está bien? Y acá lo que es importante es, cuando uno habla de despejar, uno de lo que está hablando básicamente es de cómo nosotros tratamos, ¿sí?, de ordenar la cuenta. Por ejemplo, al hablar de despejar, quiere decir que al final del día
la variable x tiene que quedar sola de un lado de la ecuación, generalmente del lado izquierdo, pero puede ser el lado que ustedes quieran, no hay problema, ¿sí? Pero lo importante es que quede la de x sola y el resto de las expresiones con la letra y o con números que quede sí del otro lado todo junto. Entonces en este caso, por ejemplo, a mí lo que se me ocurriría es decir, bueno, si tengo una división, ¿sí?, de x más 4, que es lo más grosso, lo más complicado que aparece ahí, lo que debería hacer es sacar esa división. Uno dice, bueno, ¿qué es lo contrario de una división? Lo contrario de una división es una multiplicación. Tendría que multiplicar por lo mismo, pero no solamente del lado que lo quiero sacar, que es del lado derecho, sino que lo tengo que hacer también del lado izquierdo. Entonces voy a multiplicar ambos lados por x más 4. ¿Sí? Multiplico por x más 4 de este lado y por x más 4 de este otro lado. ¿Sí? Acuérdense, la ecuación es como una balanza. Si yo respeto, ¿sí?, el tema de las operaciones en ambos lados de la igualdad, no voy a tener problemas a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, x más 4 con x más 4 se cancelan porque es lo contrario y me queda esta expresión sola. ¿Está bien? Ahora, no pierdan de vista que lo que yo quiero hacer es despejar, ¿sí?, la letra x. Eso me implica que tenga que hacer las distributivas y las agrupaciones de esa forma, ¿sí? Es decir, tratando de tener el objetivo de que la x me quede solamente de un lado. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a decir, multiplico, ¿sí?, la y en ambos lados, acabo distributiva, cosa que me quede x por y más 4 por y, ¿sí? Esto es igual a 2x menos 5. Y ahora digo, bueno, perfecto, me queda x por y y este término con x. Estos términos que marqué en amarillo son los que tienen x y estos que estoy marcando en verde son los que no tienen x. Entonces una buena aproximación sería tratar de agrupar esta ecuación por términos, ¿sí?, con los términos que tengan x y aquellos que no lo tengan, ¿sí? Lo lógico sería decir, bueno, si empiezo por un lado, diría, bueno, voy a tratar de poner todos los términos con x del lado izquierdo, ¿sí? Entonces voy a tener acá, tengo que este término con 2x está sumando, entonces lo voy a restar completo, ojo con esto, ¿está bien? O sea, resto por completo los dos términos, ¿está bien? Cosa que se me vayan de este lado y esto me queda xy menos 2x más 4y, ¿sí?, es igual a menos 5. Ya tengo mis dos términos con y, con x, perdón, de estos lados, entonces ahora tengo este término con y de este lado. Lo que voy a hacer es restar, ¿sí?, 4y nuevamente de los dos lados porque quiero sacarlo de ahí, ¿sí? Esto se me va y esto me termina quedando xy menos 2x, que esto es igual a menos 5 menos 4y. Acá tengo posibilidad de sacar x como factor común, ¿sí?, porque aparece multiplicando dos veces. Y esto, acuérdense, un pequeño tip, menos 5 menos 4y, puedo escribir menos 4y menos 5 es lo mismo, ¿sí? No va a haber cambios en la cuenta. Entonces tengo menos 4y menos 5, ¿sí? Y ahora digo, bueno, si mi idea es despejar la x sola, ¿sí?, uno dice, bueno, lo que tengo es este término de y menos 2, que lo que está haciendo como término completo está multiplicando al x. Entonces uno dice, bueno, ahí la lógica diría que yo para sacar ese término que me está molestando, que está multiplicando, yo tengo que pensar en qué es lo que está haciendo, que es justamente una multiplicación. Entonces la forma de sacarlo es simplemente dividiendo, ¿sí? Entonces voy a dividir ambos lados completo por y menos 2, ¿sí?, en ambos casos, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que evidentemente esto se cancela, ¿está bien? Y esto me queda x es igual a menos 4y menos 5, todo esto sobre y menos 2. ¿Está bien? Y ahora, una vez que veo esto gráficamente, logré lo que yo quería, que era dejar la letra x de un solo lado y dejar el resto de la ecuación del otro, ¿sí? Entonces ahora sí se puede dar un paso interesante, que el paso interesante es, ¿sí?, simplemente una vez que ya terminamos, hay que cambiar nominalmente las letras. Por ejemplo, donde está x, vamos a poner f inversa de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es la letra, esto también se puede poner como la letra i, estos dos son sinónimos, pero poner f inversa quiere decir que estamos haciendo referencia a la función de donde nosotros salimos, que es esta, ¿está bien? Y donde aparece la letra i, lo que vamos a poner es la letra x, porque evidentemente nosotros estamos haciendo ese cambio. Entonces venimos acá, ¿no? Y ¿cómo tendríamos que expresar la ecuación? Bueno, en este caso vamos a tener f inversa, ¿sí?, y esto nos queda como menos 4x menos 5 sobre y menos 2.
voy a copiar el resultado que pusimos antes, a forma de trailer, ¿sí? De trailer, de cuánto deberían darnos las imágenes y los dominios acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Vamos a ver, esta fue la cuenta entre comillas premonitoria que hicimos sobre este tema, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que esta cuenta no la tenemos solamente a forma de chequeo y vamos a tratar de sacar efectivamente cuánto es el dominio del F inversa, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos puesto este par de reglas, ¿ok? Que dominio de imagen, ¿no? Voy a copiar esto nuevamente, dominio de imagen, nos quedaban, ¿sí? Con estas pequeñas reglas que ya les digo, lo pueden sacar también de la forma tradicional con límites, con asíntotas, etcétera, etcétera. En este caso, mirando la fórmula, vamos a tener, por ejemplo, que el A, ¿sí? Nos va a valer menos 4, que el B nos vale 1, ¿sí? Acá, perdón, voy a hacer una pequeña corrección, esto me lo comí, y acá, exacto, vamos a poner un X como corresponde, muy bien, y en este caso vamos a tener B vale 1, después vamos a tener C que vale menos 5 y D que vale menos 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta. Fíjense, el dominio del F inversa, ¿sí? Vamos a poner acá, el F inversa me debería quedar X perteneciente a los reales excepto menos D sobre B, que esto me queda menos 2 sobre 1, es decir, me queda X perteneciente a los reales excepto menos 2, que es 2, ¿sí? Y me queda de esta forma. Fíjense que me da exactamente lo mismo que lo que había dicho al principio, ¿sí? Sin hacer la cuenta, con lo cual estamos bien, ¿sí? Estamos en buen camino. Y por otro lado, para sacar la imagen de F inversa, por esta regla dice, sí, perteneciente a los reales excepto A dividido B. A en este caso es menos 4, B en este caso es 1, entonces me queda I perteneciente a los reales excepto menos 4 sobre 1, que me queda menos 4. Fíjense que vuelve a dar lo mismo que teníamos en un principio. Y si queremos chequear finalmente todo, decimos, bueno, esta era nuestra función y nos pedían sacar la función inversa. Bueno, entonces venimos acá a Wolfram, nuestro gran amigo, y le ponemos inverse, ¿sí? Function, y le escribimos la cuenta como corresponde. En este caso nos queda, ¿sí? 2x menos 5, todo esto dividido, ¿sí? X más 4. A ver, vamos a ver cuánto nos queda, si es que lo interpreta ok, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a tener acá, vamos a chequear, ¿sí? Lo ideal siempre es que ustedes le pongan la letra que corresponde, ¿sí? Pero bueno, esto como primera aproximación funciona y funciona bien, así que no van a tener problema. Fíjense que la expresión, ¿sí? Yo le pedí menos 4x menos 5 sobre x menos 2, así que está ok. Y una vez que ustedes tienen esto, ¿sí? Supónganse que ustedes lo quieren copiar, si lo tratan como función le pueden decir, por ejemplo, ¿no? Esto le ponen domain, ¿sí? A la función, ¿sí? Que es el dominio, y en este caso me dice, bueno, perfecto, el dominio son todos los reales excepto el 2, ¿sí? Que de hecho es lo mismo que hemos dicho acá, ¿ven? Todos los reales excepto el 2. Y para imagen, en inglés, imagen es range, ¿sí? Entonces es range, no image, ¿sí? Sino range de la función. Y acá les dice, por ejemplo, que son i perteneciente a todos los reales excepto el menos 4, que de hecho es lo mismo que venimos viendo acá. Entonces ya les digo, si les cierra por todos lados y lo ven bien, buenísimo, denle para adelante, que eso es lo que queremos hacer. Y vamos a hacer ahora el último de todos, que este es el trigonométrico. Este puede dar un poquito de miedo, pero les puedo asegurar que no es más difícil que los anteriores. Lo único que uno tiene que hacer es metódico y tratar de hacer bien las cuentas, y nada más tener un poquito de paciencia, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta función que dice 5 seno de 2x menos 5, ¿sí? ¿Está bien? Y dice encontrar todos los x de este intervalo tales que la imagen valga 0. Esto me está diciendo, fíjense una cosa, es qué valor, si esto es f, ¿sí? Y esto es f, eso quiere decir que en este caso me están pidiendo que yo iguale 5 seno de 2x menos 5 con 0, ¿también? Porque es encontrar los valores puntuales donde eso que aparece ahí o que me relatan ocurre. Entonces tenemos, lo planteamos como ecuación, 5 seno de 2x, ¿sí? Menos 5 es igual a 0. ¿Está bien? Y esto hay que despejarlo como una ecuación común y corriente, ¿sí? Con lo mismo que ustedes conocen hasta ahora. Mi idea es despejar x, ¿sí? Entonces vamos de lo más grande a lo más pequeño. Yo, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Y digo, bueno, perfecto.
yo sé que acá tengo como varios niveles o varias capas que tendría que resolver, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo acá y digo, bueno, perfecto, lo primero que hago es separar en términos. Tengo este término, ¿no? Tengo este término que está acá en amarillo y después tengo este otro término que están separados por la resta. No sería, digamos, ilógico que lo primero que tendría que sacar sería el menos 5, porque está como en órdenes de agregación. Para sacarlo, ¿qué hago? Hago lo contrario de lo que está haciendo el 5, que es una resta. Sumo 5 de los dos lados. Eso se me anula de este lado y digo, bueno, perfecto. Me queda 5 seno de 2x, ¿sí? Que esto me queda 0 más 5, que es 5. Bien, ahora ya tengo un solo término, ya no tengo más sumas y restas, no tengo paréntesis, nada, sino que simplemente tengo la multiplicación del 5 por el seno de 2x. Con lo cual, el paso siguiente, ¿qué está haciendo el 5? Está multiplicando. Lo contrario de la multiplicación es la división, con lo cual yo lo que tendría que hacer es dividir ambos lados por 5, ¿sí? Fíjense que en este caso 5 con 5 se cancela y esta expresión que me aparece acá de seno de 2x, 5 dividido 5 me queda un 1, ¿está bien? Y ya acá aparece algo interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? El tip en este tipo de problemas es, como nosotros tenemos un seno de algo, ¿sí? Lo ideal es momentáneamente lo que está dentro del seno reemplazarlo por otra variable a la cual nosotros en general en la cátedra le llamamos alfa, que es una variable común y que abre a todos los casos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la expresión me queda como seno de alfa, que es igual a 1, ¿está bien? Y acá es donde venía la famosa regla que nos hacíamos nosotros, ¿sí? Es decir, ¿cómo sacar el primer alfa? Bueno, esto va a ser el arco seno, porque lo contrario del seno es el arco seno, ¿sí? Del número que en este caso esté ahí. Pero acá no se tienen que olvidar que hay que sumarle a esta respuesta el 2npi o el 2kpi o los 360 por k, como ustedes prefieran. Esto lo hemos visto en clase, que es la cantidad de vueltas enteras que mi solución tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, alfa 1 me queda arco seno de 1, que en radianes es pi sobre 2, háganlo con Jiffy la calculadora porque sale tal cual, ¿sí? Más 2npi. Y de acá, esta respuesta la vamos a dejar en stand-by momentáneamente, ¿sí? Y de acá, ¿cuál es la segunda respuesta del seno que no nos da la calculadora? Bueno, la segunda respuesta del seno es muy simple, es pi menos la primera respuesta, obviamente más 2npi. Este 2npi, obviamente no hay que poner todo esto completo, sino solamente el pi sobre 2, ¿ok? O sea que esto nos queda como pi menos pi sobre 2 más 2npi. Y acá pi menos pi sobre 2 me queda como pi sobre 2 de vuelta con 2npi. Mirando esto, esta sería, digamos, la forma nominal. De acá hay que seguirla trabajando, ¿está bien? Pero fíjense que a primera vista nosotros lo que tenemos es que ambas respuestas son iguales, con lo cual no hace falta que trabaje con las dos ramas, ¿sí? Podría directamente desechar la segunda rama porque no me va a aportar nada nuevo a lo que yo tengo, sino que simplemente puedo trabajar con la primera, con lo cual no tengo demasiado problema. Entonces voy a trabajar solamente con la primera. Esto, ya les digo, no pasa siempre, ¿tá? Esto es algo excepcional, pero para que ustedes, si les aparece algo de esto, vean que no es algo raro, vean que es algo que suele aparecer, no pasa nada, pero que hay que tener presente. Entonces, por ejemplo, seguimos trabajando con esto, ¿no? Alfa, que es 2x, ¿sí? Que momentáneamente me subió, yo lo voy a volver a reemplazar en su lugar original, que acá me queda 2x, que es igual a pi sobre 2 más 2npi. Entonces, por ejemplo, el x, si quiero despejarlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo el 2 que está multiplicando, lo contrario a la multiplicación es división, debería dividir ambos lados por ese mismo número, que es el 2. Eso va a hacer que el 2 acá se anule, acá voy a tener, por ejemplo, una x, y voy a tener pi sobre 2 dividido 2, que esto me queda como pi sobre 4, y 2npi sobre 2, que me queda como npi, ¿sí? Y esta expresión que aparece acá, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. NPi ahora ya quedó como una expresión entera, pero no se olviden de que esta es una expresión genérica que me va a dar la cantidad de resultados que yo crea en el intervalo que me piden. Entonces esta es una solución de las infinitas soluciones que tiene mi función periódica, y lo que yo tengo que hacer es fijarme cuáles de esas x, ¿sí? Variando las n, acuérdense que n es un número entero, ¿sí? Es un número, ¿sí? Entero positivo o negativo, ¿está bien? Y acá la idea es ir probando cuántas n's me van a dar estas respuestas del intervalo que me piden. Entonces, lo que habíamos visto siempre,
yo voy a ir probando con distintas n's y acá voy poniendo el resultado de las x que el problema me vaya generando. Y yo lo que tengo que hacer es fijarme cuál de todas es, o cuáles de todas esas que yo vaya poniendo está en mi intervalo o no. Entonces yo lo voy a poner acá con un está, ¿sí? Y vamos a poner un sí barra no, ¿sí? Las respuestas que sean con sí van a ser buenas, las otras las descartamos porque no tiene sentido para la pregunta que nos están haciendo. ¿Está bien? Entonces vamos a ir haciendo las preguntas, ¿ok? Esto es un tema más que nada de tanteo, pero vamos a ir viendo cuánto nos queda cada una de esas preguntas. Acá, ya les digo, no hay que probar muchos valores, son cuentas repetitivas, o sea que no se preocupen que no se van a desgastar demasiado haciendo este tipo de cuentas, ¿ok? Entonces lo primero que yo probaría, por ejemplo, es el 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 0, ¿sí? Yo reemplazo n por 0 y me queda pi sobre, n por pi, que es 0 por pi, que es 0, más pi sobre 4, que es pi sobre 4, ¿no? Y acá me voy a fijar, ¿sí? En el intervalo yo tengo, por ejemplo, menos pi y pi, y acá tengo el 0, obvio, ¿no? Pues esto es como decir entre menos 1 y 1. Pi sobre 4 cae acá, con lo cual está en el intervalo, entonces le pongo un sí, ¿sí? Vamos a probar con 1, ¿sí? 1 por pi es pi, que son 4 cuartos, más un cuarto son 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi ya estoy por acá, ¿sí? Entonces ya me pasé de mi intervalo. Para que sea el intervalo válido lo voy a pintar acá en verde, ¿sí? Si no cae dentro de la línea verde, desgraciadamente no lo tengo que tener en cuenta. Entonces esto no va. Si sigo probando con vueltas positivas, me voy a encontrar con que todas van a ser que no, porque me estoy alejando, ¿sí? Del intervalo, con lo cual no tiene sentido que siga probando de este lado, ¿sí? Desistan, si ya ven que uno de los resultados no va, no sigan por ese lado y ahora cambien la dirección para otro, ¿sí? Entonces ahora voy a probar con menos 1, ¿no? Entonces menos 1. Me queda menos pi, que son menos 4 cuartos, más un cuarto, que son menos 3 cuartos de pi, ¿sí? Y menos 3 cuartos de pi está por acá, con lo cual sí está en mi intervalo, ¿sí? Y luego voy a ir al menos 2, porque acá hay una chance, vamos a ver. Menos 2 por pi, que en este caso es menos 2 pi, ¿sí? Más pi sobre 4, que es menos 8 octavos, más pi sobre 4, que es menos 7 octavos, si no estoy equivocado. A ver, perdón, esto sería, menos 7 cuartos de pi, mala mía, pero ya nos vamos, ¿sí? Porque menos 7 cuartos está por fuera. Entonces ya los únicos resultados buenos son el menos 3 cuartos de pi y el pi sobre 4. Entonces le ponemos x perteneciente, ¿sí? De menos 3 cuartos de pi y pi sobre 4, fíjense algunos detalles. Lo ponemos entre llaves, ¿está bien? Porque en este caso, ¿está bien? Los estamos poniendo porque no es un intervalo, obviamente son los valores puntuales. Bueno, vamos, si quieren ponerlos más claros, son estos que estamos pintando acá en rojo. Y si lo quieren checar con Wolfram, obviamente se puede hacer, ¿sí? Vamos a poner acá la función, la ecuación, vamos a poner, en este caso, por ejemplo, 5, ¿sí? Por seno, en inglés, de 2x, ¿sí? Esto nos quedaría menos 5 es igual a 0, ¿está bien? Y en este caso, lo que hay que hacer es tratar de ver, ¿sí? Básicamente, una vez que despeja la ecuación, cuál es la fórmula genérica que dice el problema, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, ¿no? Esta es la solución genérica. Fíjense, ustedes tienen que fijarse, a lo mejor no está expresada de igual que como la pone uno, digamos, en la respuesta, pero tiene que ser simbólicamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que si yo tengo esto, voy a tener, hago la distributiva del 1/4 con un 4 y tengo este npi que aparece acá, ¿sí? Eso tal cual. Y si hago la distributiva en el 1/4 con pi, voy a tener este 1/4 que aparece acá, con lo cual eso está tal cual. Después aparece otra cosa, que es este number line, que son justamente las soluciones enteras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar, ¿sí? Nosotros hasta ahora tenemos dos soluciones, con lo cual, si hicimos bien las cuentas, tendríamos que tener dos soluciones dentro del intervalo que nos pide el problema, fíjense. Nosotros dijimos siempre que pi es aproximadamente 3,14, entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que ubicamos a los números, tenemos el 1, el 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y acá lo mismo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. O sea que, por ejemplo, el primer pi va a estar acá, ¿sí? Y el segundo pi, en este caso, va a estar por acá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos respuestas, que son efectivamente estas dos que aparecen acá, ¿sí? De las que estuvimos viendo, ¿está bien? Y acá donde dice approximate form, ¿está bien?
básicamente son cuáles son las soluciones, pero bueno, en este caso se pueden sacar en términos de set enteros. Y eso sería todo para este parcial. Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, como dije antes, si les gustó este material, si quieren ver más, suscríbanse al canal, denle like, apoyen con me gusta, la verdad que eso nos sirve un montón. Cualquier duda que tengan, comuníquense conmigo en la casilla de mail y nos vemos próximamente en un próximo video. Les mando un abrazo y mucha suerte a todos.